Buen día a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta clase. Vamos a continuar con el tema de las neurociencias en nuestra segunda parte. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Cuáles son las partes que lo integran y las funciones que posee cada uno de ellos. Así de que bienvenidos y vamos a empezar de lleno. En este caso, el sistema nervioso central posee una serie de particularidades propias. Algunas de estas hay que identificarlos en diferentes partes. Para ello, les voy a mostrar y que así ustedes puedan comprender más adelante los diferentes cortes que se estarán dando relacionado al cerebro. Tenemos tres cortes principales de nuestro cerebro. En primer lugar tenemos el plano coronal, frontal, en donde el cerebro se divide de manera vertical, separando el lóbulo frontal del lóbulo occipital, partiendo la mitad del parietal y el temporal. En este caso, el corte horizontal o transversal divide el cerebro a la mitad, solo que en modo horizontal, ¿verdad? O transversal, contrario a este corte. Aquí vamos a ver divididos el parietal del temporal y se parte a la mitad el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. Y el último corte, que es el más utilizado, es el corte sagital, en donde se parte en medio a través de la cisura interhemisférica que vamos a ver más adelante. Muy bien, ya explicado los diferentes cortes, vamos a entrar de lleno al tema del sistema nervioso. Entre sus órganos más importantes se encuentran protegidos en un ambiente, bueno, se encuentran protegidos del ambiente externo, concretamente por tres membranas llamadas meninges. Estas meninges se conocen como dura madre, pía madre y aranoides, y así como lo vemos acá, dentro del cráneo, protege al cerebro de cualquier infección e incluso de algunos golpes que nuestro cerebro pudiera tener del exterior. Por ejemplo, al jugar fútbol o al tener algún accidente relacionado en donde nuestra cabeza o cráneo esté involucrado. Estas membranas protegen al cerebro. Muy bien, las células funcionales del sistema nervioso central se agrupan formando dos organizaciones diferentes. En este corte que vemos acá, que ya les había indicado, es el corte eh, en este corte coronal frontal vamos a poder ver la separación del lóbulo frontal partiendo a la mitad, como ya les había indicado, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, ¿verdad? Separando esto nos permite observar estas dos sustancias o estas dos organizaciones. Tenemos la materia blanca o sustancia blanca, que lo podemos observar acá, que integra la parte interna del cerebro, ¿verdad? Y va hacia la parte del cuerpo calloso o el hipotálamo o el sistema límbico, como se le conoce, y la materia gris que conforma toda la corteza cerebral, así como lo podemos observar acá, ¿verdad? Materia gris o sustancia gris. Incluso aquí tenemos otro ejemplo. Este es otro tipo de corte. Este es un corte horizontal o transversal porque eh, corta el cerebro a la mitad, solo que en modo horizontal, y nos permite observar esta otra vista del cerebro, en donde pues podemos observar también la materia blanca,
¿verdad? Aquí podemos ver la cisura interhemisférica que divide en dos hemisferios a nuestro cerebro. Y podemos ver aquí también la materia gris o sustancia gris que conforma toda la corteza cerebral. El medio de transmisión de la información es a través de unos pequeños orificios situados en el encéfalo y en la médula, dentro de las cuales se encuentra el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Aquí es por donde corre el líquido cefalorraquídeo, también sirve como amortiguador para nuestro cerebro en caso de algunos impactos que surgen en nuestro cráneo y también recorre toda nuestra médula espinal. Muy bien. En este caso nos vamos a enfocar en la primera parte que compone la forma más principal de nuestro sistema nervioso, que es el encéfalo. El encéfalo es la estructura del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo y este conjunto de órganos domina todos los aspectos corporales, incluidas todas las funciones, tanto voluntarias como involuntarias, que puede hacer una persona. Desde el punto de vista anatómico, el encéfalo incluye los siguientes elementos: el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo. Estando estos también formados por otras estructuras que vamos a ir viendo más adelante. Nos vamos a enfocar en una parte del encéfalo, que en este caso es el cerebro. El cerebro es el órgano más conocido de todo este sistema y también es el que posee un tamaño más considerable, ¿verdad? El cerebro está fraccionado en dos grandes hemisferios. El hemisferio izquierdo, vemos este corte sagital en donde pues divide el hemisferio. Esta es la cisura interhemisférica que le indicaba. Este es el corte sagital. Y a la hora de hacer el corte sagital nos permite observar al cerebro de esta manera. Entonces, el cerebro fraccionado en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y en medio de las cuales se encuentra la cisura interhemisférica. Así como vemos este ejemplo, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y el surco que podemos ver acá, surco o cisura, se le conoce como interhemisférica. Asimismo, estos dos hemisferios se comunican mediante un haz de fibras nerviosas llamada cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso que es el que une a ambos hemisferios. Muy bien. El área exterior del cerebro es conocida como corteza cerebral, formada a partir de materia gris y el cual toma la forma de unos pliegues llamados circunvoluciones, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Este es lo que se denomina circunvolución, toda la parte externa de la sustancia gris, todo esto. Bajo esta capa de materia gris se encuentra la materia blanca, lo que podemos más o menos observar al hacer otro tipo de corte, así como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Además, la sustancia gris también forma parte de otras estructuras como el tálamo, como lo podemos ver acá, el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. También forma parte de la sustancia gris. Entre muchas otras funciones, el cerebro es el encargado de procesar la información proveniente de los diferentes sentidos, así como de controlar el movimiento, la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje. Así de que nos vamos a enfocar ahorita en la corteza cerebral o córtex, como se le conoce también. La corteza cerebral está dividida en áreas funcionales, en donde nos permite distinguir el uso que tiene cada área de nuestro cerebro. Recordando en la anterior diapositiva que nuestra corteza cerebral se divide en 4 lóbulos principales. El lóbulo frontal, que lo tenemos al frente de nuestro cráneo, ¿sí? Tenemos el lóbulo parietal, que lo tenemos desde la cisura interhemisférica hacia abajo en la parte superior de nuestro cerebro. El lóbulo temporal lo podemos ubicar por encima de nuestra oreja, de nuestro oído, y el lóbulo occipital en la parte de atrás de nuestro cráneo, ¿sí?
Los dos hemisferios tienen los mismos lóbulos. Tenemos dos frontales. Esto que vemos acá son los dos lóbulos parietales, un poquito más abajo los lóbulos temporales y atrás los dos lóbulos occipitales. Entonces, entendiendo muy bien esa división anatómica de nuestro cerebro, vamos a entrar de lleno a las áreas funcionales del cerebro. En este caso tenemos las áreas motoras, ubicada justamente entre al final del lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Este se encarga de controlar los músculos voluntarios, a las cuales nosotros le mandamos un mensaje y ponemos en actividad. De ahí viene el lóbulo parietal, que está aquí coloreado de azul, en donde podemos observar que tiene las funciones de las sensaciones, por la interpretación de las sensaciones, el lenguaje, la percepción, la conciencia corporal y la atención. En el lóbulo occipital, como podemos observar acá, es el encargado de la visión y de la percepción. Regresando a la parte del lóbulo parietal, en la frontera con el lóbulo frontal, tenemos el área sensorial, que se encarga de las interpretaciones de las sensaciones de la piel, temperatura, presión y dolor. Entre la frontera, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal tenemos el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje, así como lo vimos en la clase anterior. Este fue descubierto por un alemán, un médico fisiólogo alemán, ¿verdad? Gracias a la muerte de una persona que había padecido años antes un derrame cerebral y que tuvo problemas de comprender el lenguaje. Justamente se dio cuenta que aquí estaba el daño cuando el doctor Wernicke le hizo la autopsia a este paciente. Continuando con nuestro cerebro, tenemos aquí en el lóbulo frontal, que se encarga de las funciones de movimiento, resolución de problemas, de concentración, pensamiento, de comportamiento, personalidad y humor. Encontramos en el límite, en la frontera entre el lóbulo frontal y el parietal, el área de Broca, que se encarga del control del habla, o sea, el que se encarga de articular nuestro habla. Haciendo un recordatorio de la clase anterior, esta área fue descubierta por el también doctor, solo que este era francés, Paul Broca, que gracias a que también su paciente tuvo un derrame cerebral y que se vio afectada la articulación del habla, cuando falleció tiempo después este paciente, porque le hizo un seguimiento, descubrió al momento de hacerle la autopsia que esta área había sido la afectada y desde entonces es conocida como el área de Broca. Más abajito, en el lóbulo temporal, tenemos las funciones de la audición, del lenguaje y de la memoria. Ahora bien, saliendo del cerebro y vamos a las otras partes del encéfalo, tenemos al cerebelo. El cerebelo tiene las funciones de la postura, balance y coordinación de movimiento. Tenemos aquí el tronco del encéfalo que conecta nuestro cerebelo, con la médula espinal. Este se encarga de la conciencia, de la respiración y del ritmo cardíaco. Pasamos entonces a la corteza cerebral. Tomando en cuenta de que la explicación de conciencia nos define de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Esto también se encuentra en la corteza cerebral, pero no solamente eso, también no solo de las funciones que ya mencioné anteriormente, también tiene relación con los recuerdos, los conocimientos, los sentimientos, y es ahí donde procesamos mucha de la información y tomas de decisiones. Bueno, la corteza cerebral, en este caso, ya como definiéndolo por aparte, es la capa más delgada que recubre toda la superficie cerebral. Presenta una cantidad de surcos llamadas circunvoluciones, como le había indicado antes. Todo esto se llama circunvoluciones. Su grosor es de aproximadamente 2 milímetros y está compuesta por 6 capas. Tiene aproximadamente más o menos de 30 millones de neuronas y está formada por sustancia gris, ya que son los cuerpos celulares los que lo componen, mientras los axones penetran hacia el interior del cerebro, donde conectan con la sustancia blanca. Las circunvoluciones
están separadas entre sí por surcos, llamados cisuras. Lo más importante de estas cisuras, porque delimitan los diferentes lóbulos, ¿verdad? Está la de Rolando. La cisura de Rolando es lo que podemos observar acá, que divide el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. La otra más importante que tenemos es la cisura de Rolando. Bueno, la de Rolando que había mencionado, que divide la frontal con el parietal. La cisura de Silvio es esta en modo horizontal que divide el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Y tenemos la perpendicular que divide el lóbulo occipital con el parietal y el temporal. Todas las zonas y centros cerebrales trabajan en forma coordinada, integrando la información, interpretando, razonando, tomando decisiones y haciendo predicciones, que es lo más importante. Cerebelo. Ahora vamos con la otra parte del encéfalo. Ya pasamos con el cerebro, ya pasamos con la corteza cerebral, ahora vamos con el cerebelo, un órgano muy importante de nuestro encéfalo. El cerebelo, situado en la parte inferior y posterior del encéfalo, el cerebelo es el encargado de integrar los procesos sensoriales y motores del cuerpo humano. Este está conectado a otras estructuras encefálicas y a la médula espinal mediante una infinidad de haces nerviosos, de forma que este consigue participar en todas las señales que la corteza envía al sistema locomotor. Asimismo, incluso estudios muy recientes han revelado que es posible que el cerebelo también participe en otras funciones, tales como el proceso cognitivo, el lenguaje y el aprendizaje, e incluso en el procesamiento de otros estímulos sensoriales como la música. Vamos a hablar entonces ya con la parte final de nuestro encéfalo, que es el tallo cerebral. El tallo cerebral se conoce como tronco encefálico o tronco cerebral. Este se constituye como la mayor parte o la mayor vía de comunicación entre el cerebro y la médula espinal y los nervios periféricos. Igualmente, este sistema formado por materia gris y materia blanca es capaz de controlar diversas tareas como la respiración o el ritmo cardíaco. Las estructuras que forman parte del tronco encefálico son el mesencéfalo, es lo que podemos ver acá, que conecta con el cerebro, la protuberancia anular, esto que podemos nosotros observar por estos lugares, según lo indica el puntero, el bulbo raquídeo, que ya empieza a salir del cerebro y empieza a conectarse con la médula, y la médula oblongada, que ya va dirigida hacia la médula espinal, conectándose con nuestra columna vertebral. Muy bien, ahora pasamos a hablar de la médula espinal como parte final de nuestro sistema nervioso central. Recuerden que nuestro sistema nervioso central está conformado por encéfalo y médula espinal. Y el encéfalo se encuentra dividido entre cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación. Veamos entonces la médula espinal. La médula espinal tiene la fundamental misión de transportar los impulsos nerviosos desde el encéfalo hasta los 31 pares de nervios del sistema nervioso periférico. Existen dos vías principales por las cuales transcurre la información. Número uno, perdonen aquí por este error, ¿verdad? Pero el número uno es la vía aferente, en la que la información circula desde el tronco, el encéfalo, el cuello y las 4 extremidades hasta el cerebro. Y como número 2, la segunda vía principal es la vía eferente, que las señales viajan del cerebro al resto del cuerpo enviando la información o las respuestas a los estímulos que ya han sido interpretados previamente. Entonces, asimismo, algunos de sus otros cometidos implican el mando de los movimientos vegetativos o inmediatos o como se le conoce, automáticos. Hablemos ya de lleno del sistema nervioso periférico o en sus siglas SNP. El sistema nervioso periférico se compone de nervios craneales y nervios espinales. Los nervios craneales están compuestos por 12 pares
de nervios, de aquí que también sean conocidos como pares craneales. Estos se originan en el cerebro y a la altura del tallo cerebral, repartiéndose por el cuerpo mediante unos orificios situados en la base del cráneo, en el cuello, el tórax y el abdomen. Estos nervios nacen ubicados según la labor que vayan a desempeñar. Aquellos que son encargados de transmitir la información motora viajan por la vía eferente, como se los había indicado anteriormente, y tienen su origen en el tallo encefálico, como lo podemos observar acá. Mientras que las fibras encargadas de las señales sensitivas y sensoriales, las cuales atraviesan la vía aferente, nacen del tronco del encéfalo. Entonces veamos acá, aquí es el tallo y este es el tronco, por eso es que aquí se dividen de esta manera. Bueno, vamos a conocer entonces los diferentes nervios y cuáles son sus funciones. Tenemos en primer lugar el nervio olfatorio o par craneal número 1. Como su nombre lo indica, el nervio craneal se dedica a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato y por lo tanto es una fibra aferente. ¿Por qué es sensorial? Es el más corto de los pares craneales, ya que en su lugar de destino está muy cerca, como lo podemos ver acá, de la zona del encéfalo por la que surge. El número 2, el nervio óptico o par craneal número 2. También forma parte de las fibras aferentes y se encarga de transmitir al cerebro la información visual que se recoge desde el ojo, surge desde el diencéfalo. Como lo vemos acá, este se conoce como diencéfalo y se dirige hacia nuestros ojos. Este recoge, como debemos recordar, recoge la información visual de nuestro ojo. Vamos entonces a estos tres, el par craneal número 3, par craneal número 4 y par craneal número 6, que están encargados de los movimientos de los ojos. Vamos uno por uno. El nervio oculomotor o par craneal número 3, este nervio craneal manda órdenes a la mayoría de músculos que intervienen en el movimiento de los ojos y hace que la pupila se dilate o se contraiga. El par craneal número 4 o nervio troclear o patético, como el nervio oculomotor, este par craneal se ocupa del movimiento de los ojos. En concreto, le manda señales al músculo oblicuo superior del ojo. El lugar del que surge este par de nervios es el mesencéfalo. Este es el mesencéfalo, este es el diencéfalo y este es el mesencéfalo. Y otro que tiene que ver con el ojo es el par craneal número 6, que es el nervio abducente. Este es el encargado de hacer que el ojo se mueva. En concreto, se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto a donde está la nariz, ¿verdad? De ahí nos vamos al número 5. Este es el nervio número 5 o el par craneal número 5, que se conoce como nervio trigémino. Este se trata de los pares craneales mixtos porque tiene funciones tanto motoras como sensoriales. En su faceta de nervio motor, manda órdenes a músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que como nervio craneal sensorial recoge información táctil propioceptiva del dolor de varias zonas de la cara y de la boca. Pasamos entonces al número 7, que es el nervio facial o par craneal 7. Es uno de los pares craneales también mixtos. Se encarga tanto de mandar órdenes a músculos de la cara dedicados a crear expresiones faciales. En este caso nos permite a nosotros socializar y comunicarnos de manera correcta, como a las glándulas lagrimales y salivales. También recoge datos gustativos de la lengua. El número 8, que lo vemos de este lado, es el nervio vestíbulo-coclear o par craneal 8. Este es uno de los pares craneales sensoriales y recoge información de la zona auditiva. En concreto, recibe datos relacionados a lo que se oye y a la posición en la que nos encontramos respecto al centro de la gravedad o lo que permite o nos permite mantener el equilibrio. Recuerde que este tiene una conexión directa con el órgano principal del oído,
se le conoce como tímpano, ¿sí? Vamos con el 9, que es el nervio accesorio, el par craneal 9. Este es un nervio también sensitivo como motor. Su nombre lo indica así. Permíteme un segundo, el nervio accesorio. Este se le conoce como el par craneal número 11, perdón, el par craneal número 11. También se le conoce como nervio espinal y este se trata uno de los pares craneales puros porque solo activa los músculos trapecio y el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Que intervienen en el movimiento de la cabeza y de los hombros, de modo que sus señales se hacen notar en la parte de la zona superior del tórax. En concreto, permite que la cabeza quede decantada hacia un lado y pueda inclinarse hacia atrás. Vamos con el par craneal número 9 y el par craneal número 12. Estos dos que vemos acá están prácticamente unidos. Vamos a describir el par craneal número 9, que es el glosofaringeo. Este nervio es mixto también porque es sensitivo y motor. Tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe. Recibe información de las papilas gustativas, pero también manda órdenes tanto a la glándula parótida como a músculos del cuello que facilitan la acción de tragar. En el caso del nervio hipogloso, que es el par craneal número 12, activa los músculos de la lengua y participa en la acción de tragar. Trabaja junto a los pares craneales 9 y 10, ¿sí? Permite la deglución, que ésta sea realizada correctamente. Es algo muy fundamental en nuestro organismo para que nos mantengamos bien. Y por último, el nervio vago, que es el par craneal número 10. Este lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringeos y laringeos, manda fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Recibe información gustativa que llega desde la epiglotis, al igual que el nervio glosofaringeo. Interviene en acción de la deglución o de tragar, de modo que tiene también relevancia en esta función vital. Muy bien. Pasamos entonces de los nervios craneales a los nervios espinales que ya surgen desde el tronco del encéfalo hacia la médula espinal, que desde ahí surgen hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo. Los nervios espinales o nervios raquídeos son 31 pares de nervios que se responsabilizan de transmitir señales sensoriales. Por ejemplo, el tacto, el dolor, desde el tronco y las 4 extremidades al sistema nervioso central. Además, median en la información de la postura, de la musculatura y de las articulaciones, llevando entonces la información desde el sistema nervioso central hacia el resto del cuerpo. Existe otra clasificación del sistema nervioso según la función de sus vías, separando entre el sistema nervioso somático, que es el responsable de mediar entre el organismo interno y el medio externo, y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el que media en las conexiones y comunicaciones internas de nuestro cuerpo. En el caso del vegetativo, son acciones automáticas que tiene nuestro cuerpo y que se encargan de mantenernos vivos. Por ejemplo, se encuentra en la función de nuestro corazón y de la respiración. Debido a que esto nosotros no tenemos todo el control ni de los latidos ni de la respiración. En este caso, por ejemplo, cuando empezamos a hacer ejercicios, el cerebro automáticamente indica que la persona está en movimiento, está corriendo, está haciendo ejercicio, envía la información de manera automática al corazón para que empiece a latir mucho más rápido y empiece a bombear sangre con más intensidad hacia los músculos que así lo requieren. Igual que envía mensajes importantes al pulmón, ¿verdad? Para que aumente la cantidad de aire en los pulmones y que lo envíe
rápidamente al corazón para que se purifique con más velocidad la sangre. Entonces, en el caso del sistema nervioso autónomo es importante porque sus funciones son autónomas y nosotros no tenemos mayor injerencia en ellos. En el caso del somático, sí, porque la mayoría de informaciones que provienen del sistema nervioso central tienden a reaccionar o a exteriorizarse en nuestra conducta o en alguno de lo que nosotros observamos al momento de ver algunas acciones. Por ejemplo, tiene cierto control sobre nuestra respiración. Significa que podemos parar de respirar un momento, pero no es por mucho tiempo, porque entonces otra señal que proviene de los pulmones lo envía hacia el cerebro, indicándole que no está entrando oxígeno y que tiene que hacer respirarlo. Y si no entra oxígeno, el cerebro automáticamente entra en hipoxia. ¿Qué significa? Que no entra oxígeno, entonces se protege y la persona que ya entra en hipoxia automáticamente se desmaya porque el cerebro no está siendo oxigenado, ¿verdad? Entonces, es muy importante y es muy vital que cuidemos de nuestra médula espinal, ¿verdad? Los deportes extremos tienen mucha influencia, también los accidentes, ¿verdad? En que surge algún daño en esta área. Bueno, como lo podemos ver, los 31 pares se dividen de la siguiente manera. Tenemos 8 cervicales, tenemos 12 torácicos, tenemos 5 lumbares, tenemos 5 sacros y una coxigea, haciendo los 31 pares de nervios en nuestro cuerpo humano. Muy bien, entonces cada uno de ellos, aquí lo pueden ustedes observar. Por ejemplo, el cervical 1 va hacia el cerebro, la cabeza y el oído. El cervical 2 va hacia los ojos, nervio óptico y senos. Cervical 3 va hacia las mejillas, dientes, oído y cara. El cervical 4, la boca, tubo, eustaquio, o sea, nuestro oído, y en la nariz. El 5 a las cuerdas vocales y faringe. El 6, la garganta, hombros y brazos. El 7 a la tiroides y al codo. El 8, pues tiene la misma función que el 7. Este casi no se logra observar. Tenemos la torácica, ¿verdad? Que ya lo podemos distinguir desde nuestros hombros hacia abajo en todo nuestro tórax, donde finaliza la última costilla, más o menos por ahí finaliza la última vértebra torácica y donde sale también estos nervios torácicos. El torácico 1 va hacia el esófago, el antebrazo, tráquea, manos y dedos. El número 2, todo relacionado al corazón. El número 3, relacionado al tórax, pulmón y bronquios. El número 4, la vesícula biliar. El número 5, al plexo y al hígado. El número 6, hacia el estómago. El número 7, al páncreas y duodeno. El número 8, al vaso. El número 9, a los riñones. El 10, a la glándula suprarrenal que está encima de los riñones. El número 11 hacia la uretra, ¿verdad? Ese tubito que conecta nuestra vejiga hacia el exterior, por donde saca la orina, ¿verdad? El número 12, el intestino delgado, falopio, circulación linfática, o sea, de nuestro sistema inmune, glóbulos y sangre. De ahí vamos con los lumbares, que ya estamos hablando en la espalda baja, como lo conocen algunos, ¿verdad? Está el número 1, tiene las funciones relacionadas al intestino grueso. El número 2, hacia el muslo, colon, intestino y al intestino delgado. El número 3, a las vejigas, a la vejiga, a los órganos sexuales y a las rodillas. El número 4, próstata, nervio ciático y a la matriz, ¿verdad? El número 5, a las piernas, pie, tobillo y dedos. Y los nervios sacros relacionados a las caderas y a los glúteos. Y el último, que es el nervio coxígeo o que está en el coxis, va dirigido hacia el recto y al ano, ¿verdad? Entonces, podemos observar que aquí
surge toda esa grande ramificación que va hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces podemos encontrar que el sistema nervioso lo tenemos en todo nuestro cuerpo, ya que recoge señales del exterior como del interior, lo envía al cerebro o mejor dicho al encéfalo, ahí se da la interpretación, se dan las órdenes para que sean devueltas a través del mismo, a través del sistema nervioso periférico hacia las partes en las cuales son necesarias. Muy bien, espero que les haya gustado el contenido de esta clase. Si tienen algunas dudas, me gustaría que me lo dejaran saber en alguna pregunta ahí en los comentarios o en la clase en Classroom. Que Dios me los bendiga, que tengan un buen día y nos vemos en una próxima.